¿Cuántos vieron en las noticias? En estos días, hace como 15 días, empezó una situación en las noticias acerca de que habían sido engañadas las personas cuando cremaban a sus seres queridos, ¿verdad? Y que en lugar de darles cenizas de su muerto o del muerto, les daban cenizas de quién sabe qué, ¿verdad? A lo mejor de maderas, ¿verdad? Ahí les entregaban las cenizas de maderas. Entonces estuvo y sigue, ¿verdad? Esa situación, porque hay muchas personas que no les devolvieron el cuerpo y ni las cenizas de sus seres queridos eran. Pero bueno, está esta situación. Y luego por una pregunta que hace como 2 meses me hizo la hermana Lucy, ¿verdad? Y que se la respondimos en la mesa, es que el Padre trae esta palabra, ¿verdad? Porque vamos a ver acerca vamos a conocer acerca de lo que son los huesos nuestros, ¿okay? ¿Qué simbolizan o qué significan los huesos? Y vamos a ver el por qué no debemos nosotros como hijos de Yahweh cremarnos. Cuando nosotros morimos, ¿por qué no nos debemos cremar? O quemar, pues, sí entienden el término, ¿no? Cremar, ok. ¿Por qué no nos debemos cremar? ¿Ok? Entonces vamos a ver y vamos a abrir nuestras escrituras en Salmos 34, versos del 19 al 20, por favor. Salmos 34, del 19 al 20. Salmos 34, 19 al 20. Amén. Si ya lo tiene, de un fuerte amén. Amén. Aleluya. Ok. Dice la escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Dice, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Ok. Fíjense, dice la escritura entonces, muchas son las aflicciones. Es decir, pasamos por circunstancias, amados, tremendas a veces, ¿verdad? A lo mejor de enfermedad, porque por la que la economía está muy baja, ¿verdad? A lo mejor problemas familiares, ¿verdad? Disgustos, iras, enojos. Y nosotros somos afligidos. Pero dice la escritura, sí, ok, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra Yahweh. O sea, no quiere decir que no vas a pasar, vas a pasar, pero a fin de cuentas el Padre te va a traer salvación, te va a traer solución a esas circunstancias, ¿verdad? De tal manera que tú puedas permanecer poco tiempo en la aflicción. Eso lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Hemos dicho que dependiendo nuestra fe, dependiendo si tenemos incredulidad, pues te vas a pasar más tiempo en tu circunstancia. Pero si tú ejercitas tu emuná, pues vas a pasar del otro lado, ¿verdad? Vas a avanzar en esa circunstancia. Entonces dice, muchas pueden ser, ¿verdad?, las aflicciones del justo, pero de todas ellas las va a librar Yahweh. Y el 20 afirma, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Ahora bien, ¿qué significa la palabra quebrantar? ¿Ustedes saben? A ver, ayúdenme. ¿Qué significa quebrantar? Romper, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué significa? A ver, ¿a usted qué le suena? Quebrantar. Ninguno de sus huesos será quebrantado. Romper, dice Ceci. Dañado. Ok, dañado, ok. Tenemos que entender esa parte, ok. Decía la hermana, ¿cómo dijiste ahorita ya? Otra vez, romper. Ninguno de sus huesos puede ser, será, quebrado, ok. Quebrantar viene de la palabra quebrar. Quebrantar, quebrar. También partir, cortar, herir. Y dijo la hermana, romper, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que los huesos del justo no pueden ser rotos, quebrantados, no pueden ser partidos,
no pueden ser quebrados. Y nosotros decimos, entonces, ¿por qué hay hijos de Yahweh que sí se rompen, ¿verdad?, los brazos o los huesos, el pie, ¿verdad? ¿Por qué? Si la Escritura dice que no. Vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo, ¿ok? Ahora bien, quebrantado entonces es quebrar, partir, romper, ¿verdad? Herir a lo mejor. Y ahora vamos a ver otra palabra que decíamos que el tema era por qué nosotros no podemos cremar, ¿verdad? O los hijos de Yahweh no se pueden cremar. La palabra cremar significa quemar, o sea, quemar, poner al fuego. O consumir algo por el fuego hasta reducirlo a cenizas, ¿ok? Eso es cremar. Entonces, cuando tú llevas a cremación algo, es que lo vas a poner en el fuego hasta que se reduzca a cenizas. ¿Ven? Ok, entonces, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Por qué un hijo de Yahweh no se crema? Porque cuando usted lleva a cremar a alguien, va a meter al horno de fuego a alguien, y no solamente se va a cremar la piel, sino también se van a cremar o quemar los huesos. Amén. Ahora bien, ¿por qué nosotros no nos debemos quemar? Porque en los huesos, hermano, está la vida. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver. Levíticos 17, 11. ¿Ok? Levíticos 17, 11. Y ahí hay una orden de parte del Padre acerca de la sangre. Y ahorita va a decir usted, ¿y entonces qué tiene que ver con los huesos? Vamos a leerlo, a ver. Levíticos 17, 11. Levíticos 17, ¿ya lo tiene? Amén. 11, dice la Escritura, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora nos saltamos al verso 14, ahí mismo en Levítico 17, verso 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de ¿quién? De Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado, es decir, desarraigado del pueblo de Israel, y es como si hubiera muerto, ¿ven? Como si no fuera contado dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, aquí nos da una instrucción de no comer la sangre, pero antes dice que la vida de todo ser humano o de toda carne está en la sangre. Entonces ahora, ¿qué tiene que ver con los huesos? Amados hermanos, parte de esto ya en algunos momentos les he dado así como que salpicaditas, pero hoy vamos a profundizar. Amén. Ahora bien, ¿por qué los huesos, por qué la sangre no se debe de comer? ¿Por qué la sangre, por qué dice que en la sangre está la vida de todo ser humano? ¿Y cómo se relaciona con los huesos? Bueno, vamos a profundizar. En los huesos, amados hermanos, está la médula ósea. Ya les había yo dicho una vez que la médula ósea es como cuando usted compra carne de res, ¿verdad? Y compra el huesito que tiene tuétano. Pues haga de cuenta que la médula ósea es ese tuétano, esa grasita que está dentro de ese hueso, esa es la médula ósea. Amén. Entonces, en los huesos se produce la médula ósea, y la médula ósea es un tejido de aspecto esponjoso, ¿verdad? Y que se puede encontrar en el interior de los huesos, y tiene un papel importante para que funcione todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque en él se encuentran las células sanguíneas. Es decir, a través de la médula ósea se forma la sangre. Amén. ¿Tú qué estás estudiando, hija? Enfermería. Fíjense, aquí hay una enfermera que lo sabe, ¿verdad? Me recordé que Jamie dijo que creo que estaba estudiando enfermería. Ok, entonces ella lo sabe, ¿verdad?
Y ustedes también lo están aprendiendo hoy, ¿ok? Entonces, en la médula ósea, entonces, se forman las células sanguíneas. Y la sangre, hermano, recorre todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo nuestro ser recorre la sangre. Amén. Entonces, amados hermanos, esta sangre que irriga todo nuestro cuerpo permite que nuestro sistema inmune funcione de manera correcta. Si no tuviéramos médula ósea, no existiría la sangre, ¿verdad? Y entonces no podríamos vivir o subsistir en este planeta Tierra, ¿verdad? Porque cualquier cosa nos enfermaría, porque no tendríamos las células que nos pudieran defender de virus, de enfermedades, ¿ok? Entonces, por eso es que el Padre nos enseña que en la sangre está la vida, pero la sangre se forma en los huesos, amén. Entonces, prácticamente en la sangre y en los huesos está la vida, amén. Ok, ahora bien, en la sangre, amados hermanos, también se forma nuestro ADN. Y miren, cuando ustedes se enferman, ¿qué es lo primero que hacen para saber qué problema tiene? ¿Qué es lo primero que le mandan a hacer? ¿Estudios de qué? De sangre. Precisamente, ¿por qué? Porque a través de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque son varios términos, ¿verdad? Ellos determinan qué enfermedad es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando hacen los estudios de la sangre, a través de esas células ellos pueden ver qué enfermedad tenemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Entonces lo primero que hacen es examinar su sangre. Prácticamente, ¿qué están examinando? Su vida, hermano, ¿verdad? Su vida, ¿ok? Entonces, hay dos clases de médulas dentro de los huesos. Está la médula roja, ¿ok? ¿Ok? La médula roja y la médula amarilla, ¿amén? La más importante, amados hermanos, es la médula roja, porque es a través de ella que da lugar el proceso de formación, como ya les dije ahorita, de las células sanguíneas, ¿ok? Aquí mismo también, con esas células se producen las células madres, ¿ok? Si han visto que ya hay mucho cosmético que dice con células madres, para que te rejuvenezcas y para que no sé qué tanto, ¿verdad? Y esa producción la producen más los niños, hermanos. A nosotros ya se nos van acabando un poco o va disminuyendo, y por eso luego es que necesitamos, ¿verdad?, de la ayuda de estos productos de belleza, ¿verdad? Entonces, esas células sobre todo la generan más los niños, las células madres, ¿ok? Entonces, amados hermanos, no quiero entrar mucho en esos detalles porque a mí me gusta mucho meterme en esos detalles, pero hoy creo que nos vamos a ir un poco más rápidos, ¿ok? Entonces, también en estos, bueno, y ahí en esa médula roja, ¿verdad?, también se producen los glóbulos blancos, ¿amén? Y en esos glóbulos blancos se encuentra el ADN, ¿ok? En los humanos, ¿ok? Por eso es cuando usted quiere saber si usted no supiera, o sea, por ejemplo, si alguien quisiera confirmar que si es usted hijo de sus padres, ¿qué se tendría que hacer? Un estudio de ADN, que viene en la sangre, y en la sangre sacan lo que son los glóbulos blancos y de ahí sacan el ADN para comprobar si en verdad usted es hijo de alguien, ¿verdad? Ahora bien, también en base a lo del ADN, recordemos, hermanos, que tiempo atrás les enseñé que dentro del ADN existen proteínas. ¿Sí se acuerdan? Existen 4 tipos de proteínas, y esos 4 tipos de proteínas dentro de lo que es la formación del ADN tienen un salto similar a las letras de Yahweh, ¿verdad? De Yud, Hei, Bad, Hei. Tienen un salto de 10, y luego sigue otra proteína, y luego sigue otro salto de 5, luego sigue otra proteína, luego otro salto de 6, sigue otra proteína, y luego otro salto de 5 y sigue la otra proteína. Amén.
Y entonces dijimos, dentro de nuestro ADN está el ADN del nombre de Yahweh. Acuérdense, ¿sí se acuerdan? Por eso es que el Padre dice que en la sangre está la vida, porque en la sangre nuestra, hermanos, corre el nombre de Yahweh. Y yo les he dicho que en la sangre está el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y en nuestra sangre también está el Espíritu nuestro. Amén. ¿Sí? Ok. En nuestra sangre está el Espíritu nuestro también. Amén. Este tema a mí el Padre me permitió hacerlo ya hace 13, 14, ¿no? Como 14 años. Que el Padre me permitió examinar los componentes de lo que son la sangre, y ahí el Padre me revelaba que en la sangre está el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque en la sangre está, pues, precisamente la vida. Amén. Entonces, amados hermanos, nuestros huesos son muy, muy importantes. Tal es así, hermanos, que hubo un hombre en la Escritura, ¿verdad?, que fue José, que cuando ellos iban cuando ellos fueron a asentarse en lo que era Gosén, recordemos que el pueblo de Israel se asentó en Egipto. ¿Por qué? Porque José era el segundo líder, ¿verdad?, el que gobernaba Egipto en tiempo de hambruna, y bueno, eso ya se lo saben. Y de ahí, pues, el faraón, ¿verdad?, permitió que el pueblo de José, que su padre, sus hermanos, ¿verdad?, sus familiares, se asentaran en Egipto, porque en esa temporada Egipto era el único país que tenía alimento, gracias a la sabiduría de José, ¿verdad? Entonces, aquí en Génesis 50, abra su escritura, por favor, en Génesis 50, 25, que José le pide a sus hijos, después de que les da la palabra profética a cada uno, a las 12 tribus, ¿verdad?, les hace una petición y le dice: ustedes van a estar aquí, van a ser esclavos, ¿verdad?, en un tiempo, sí, Génesis 50, 25, van a ser esclavos, pero ¿sabes? Pero saben, cuando el Padre los saque de esa esclavitud, yo necesito que mis huesos, ustedes se los lleven. Amén. Génesis 50, 25. Alguien que le dé lectura, por favor, de pie fuerte, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice? Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y hará llevar de aquí mis huesos. Amén. Ok, fíjense. Le estaba diciendo, todavía ni estaban esclavos, y él ya les estaba, ¿verdad?, profetizando todo lo que iba a venir, porque de hecho fue algo que se comunicaron de padres a hijos, porque acuérdense que Abraham ya sabía que el pueblo de Israel iba a ser esclavo 400 años. Amén. Ok, y entonces le dijo, pero no me dejen mis huesos aquí en Egipto, llévenselos con ustedes, no lo dejen aquí en Egipto. Que no se queden mis huesos en este lugar. Amén. Ok, y luego más tarde, cuando ya salieron de Egipto, se los llevó el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. A ver, vamos a ver Éxodo 13, 29. Éxodo 13, 29. Amén, ¿ya lo tiene? 19 creo, perdón. No, 19, perdón. 29, 19. Éxodo 13, 19. Ok, lo leo. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente les visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. ¿Ok? Entonces, fíjense, el pueblo de Israel cumplió la promesa que le hizo a su padre, ¿verdad?, a su ancestro, y se llevaron los huesos. ¿Cuántos años estuvieron esclavos en Egipto?
400 años. Digamos que como unos 450 años después, los hijos de José cumplieron la promesa. Y Moisés sacó los huesos de Josué de ahí de Egipto y se los llevó con él. ¿Por qué? ¿A dónde iba el pueblo de Israel? A la tierra prometida. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si el tema es que nosotros no debemos de cremarnos, ¿qué quiere decir? Que los huesos son bien importantes. ¿Por qué? Porque si José pidió a sus hijos, llévense mis huesos, es porque no lo cremaron. Si no hubiera dicho, llévense mis cenizas. ¿Ah? Dijo, llévense mis huesos, porque él sabía que lo único que iba a quedar eran huesos. Llévense mis huesos cuando Yahweh los visite y los saque de esclavitud, porque los va a llevar a su tierra que les prometió. Entonces Moisés obedeció, todo el pueblo de Israel obedeció, y Moisés como líder dijo, no se olviden de los huesos de José, nos los vamos a llevar. Amén. Entonces, hermanos, es bien importante que nuestros huesos queden, aunque sea en una fosa común. Decía cuando la hermana nos hizo una pregunta, yo le decía, mire, en lugar de cremar, es más fácil que si quiere que terminen en una fosa común ahí encima de huesos tras huesos de diferentes personas, no importa, pero que los huesos queden íntegros. Lo que quede de tus huesos queden íntegros, porque de ahí, amados hermanos, el Padre va a volver a tomar para darnos nuestro cuerpo glorioso, porque ahí en los huesos todavía queda médula ósea. Porque sí es cierto, porque cuando seamos transformados vamos a tener un cuerpo, y si estamos en cenizas, ¿cómo lo vamos a hacer? Yahweh puede hacerlo porque de la nada creó todo cuanto existe. Pero ojo, es necesario obedecer las escrituras. Es necesario obedecer la palabra. Si el Padre dijo no se quemen los huesos, es no. Sean enterrados aún sobre piedras. Si no escarbas, aunque sea, pon piedras encima del cuerpo, pero que se deshaga la carne, porque cuando la escritura dice del polvo vienes y al polvo volverás, no quiere decir que te vas a hacer ceniza. Es bien diferente. Tu cuerpo se desintegra, se echa. Tu carne, tendones, articulaciones, si quieres, se desintegra y se hace otra vez al polvo. A eso se refiere el Padre. Pero tus huesos ahí quedan. Amén. También por lo que cuando dice que seremos arrebatados, se van a abrir primero las tumbas, entonces que van a salir los huesos. Exactamente, la escritura es bien clara, hermanos. No dice, se van a romper las urnas en donde están las cenizas. No dice eso. Dice que los muertos resucitarán primero y se van a abrir las tumbas en ese terremoto que va a haber. Que por cierto, el día de hoy soñaba que había un sismo. Y le digo al pastor, el padre, ¿verdad? Está hablando. Ok, bueno, seguimos. Los huesos, hermanos, entonces tienen que quedar ahí. No podemos cremarnos. O sea, nosotros como hijos debemos ser entendidos, ¿verdad? No podemos cremarnos. Que quede ahí 1, 2, 3, 4 huesos, ahí que queden, no importa, ¿verdad? Ahora, también hay algo importante. No se quiera llevar usted sus huesos, los huesos de sus seres queridos, a su casa, porque eso tampoco está permitido, ¿verdad? Si los lleva a su casa y se los entregaron, o si sí los puede tener, a lo mejor, ¿verdad? Porque también eso sería un delito, pero si se los entregaron, a lo mejor usted entiérrelos, pero haga una oración, no sé cómo pudiera hacer, pero tenerlos así, ay, es que esos huesitos son de adorno porque fueron de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, eso no se puede, hermanos, eso no se puede hacer. Los que estudian esa materia de los huesos, me contaba un pastor que él es de eso, estudió para eso, y dice que se iba ahora sí a los panteones a desenterrar huesos para estudiarlos.
y los tenía ahí como colección, pero cuando entró la palabra de Dios y se le fue revelado eso, pues fue y dejó los huesos en el estómago. Hasta Pues de sí. su papá, que según lo quería atesorar porque estaba estudiando esa materia, y dijo, no, le dio su eterno descanso, como le llaman ellos. Sí, sí, sí. Sí, no se pueden tener esos huesos. La gente que estudia medicina y que es hijo de Yahweh tiene que orar antes de manipular cualquier hueso. Usted no sabe huesos de quién eran, hermanos. Y así como hay hijos de Yahweh enterrados, también hay hechiceros y todo eso. Eso todavía tiene vida, hermano. Los huesos todavía tienen vida. Entonces, esa vida y esos espíritus que puedan estar alojados todavía en esos huesos, se manifiestan. Y si tú los manipulas y los tocas, al rato andas todo enchamucado, ¿verdad? Con espíritus malos. Algunas personas luego dicen, ¿verdad? Ok, amados hermanos, entonces nosotros no podemos hacer lo mismo que hace todo mundo. Sí, estoy estudiando medicina y es necesario que yo toque huesos, pero antes, Padre, yo me cubro, ¿verdad? Yo oro y entonces sí los voy a empezar a manipular. ¿Sabe usted por qué los hechiceros usan huesos, hermanos? Porque ahí está el poder, porque ahí está la vida. Y sí sabe que usan huesos de cualquier religión, menos que sea un cristiano evangélico. Esos no los toques, porque se les puede voltear y en lugar de estar haciendo hechicerías, se pueden convertir a Yahweh y eso es lo que ellos no quieren, ¿verdad? Entonces ellos sí seleccionan qué tipo de huesos van a usar. Pero el cristiano es cualquiera, ¿no? Ni saben ni qué tipo de muertos y al rato andan todos endemoniados, enchabucados, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, los huesos no podemos tenerlos en las casas, ¿verdad? Pero también nosotros, vuelvo a repetir, no podemos cremarlos. Ahora bien, en un principio leímos que los huesos de los hijos de Yahweh, del justo, dice que ninguno será quebrantado. Fíjense cómo la escritura también, así como vimos que José pidió, lleven mis huesos a la tierra prometida y allá en la tierra prometida me entierran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo que, hermano, si yo estoy en la tierra prometida, cuando sea el tiempo de resurrección, voy a resucitar, ¿verdad? Pero si estaba en Egipto, pues también podría resucitar en Egipto, pero era haberse quedado en Egipto. ¿Y en Egipto es símbolo de qué? Del mundo. Y Egipto lo gobernaba Faraón, símbolo de quién? De Satanás. A mí no me dejen bajo el manto, bajo la cobertura de Satanás. A mí llévenme a la tierra prometida. Ahí lleven mis huesos. Amén. Ahora bien, decíamos que empezamos con que ninguno de los huesos de un justo será quebrantado y podemos ver que las escrituras se cumplen. Recuerden a Yeshua. A ver, vamos a ver Juan 19, 32, 33. Amén. Vamos a ver Juan 19, 32, 33. Juan 19, verso 32 y 33. Amén. Amén. Ok, dice la escritura. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, es decir, al primer ladrón que estaba en la cruz, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Amén. Y esto se cumplió porque las escrituras decían que cómo tenía que ser el cordero de Pesaj, no tenía que ser ningún hueso quebrado, ¿verdad? Y luego otras palabras proféticas dicen que no se le quebraría hueso al justo. Amén. Entonces, y de lo que acabamos de leer en Salmos 34, 19, 20, al justo no se le quiebran los huesos. ¿Y por qué no se le quebró el hueso a Yeshua? Porque tenía que resucitar, hermano. ¿Sí entiende esa parte? Sí. Y si no es bueno que te quiebren los huesos, cuanto menos que te los hagan cenizas. ¿De dónde van a tomar para volverte a hacer tu cuerpo glorioso? Porque, hermano, cuando usted sea glorificado, cuando usted tenga su cuerpo glorioso, casi va a ser similar al que ahorita tenemos.
pero ya la vida no va a estar en la sangre, porque inmediatamente de lo que tome el Padre, lo va de esa médula ósea, el Padre va a transformar ese cuerpo glorioso para que podamos entrar en el reino de los cielos y después descender, porque a fin de cuentas va a ser en la tierra en donde va a seguir funcionando el Edén, el templo, el reino, pero va a ser un cuerpo diferente al que ahorita tenemos, porque ya no va a haber necesidad de que el pastor esté cocinando y nos antoje, ¿verdad? Lo que los niños, porque ya no vamos a tener antojo, o sea, ya no va usted a dormir. Apocalipsis dice, usted ya no va a dormir, ya no va a haber día y ya no va a haber noche, todo el tiempo va a ser como de día, de luz, ¿verdad? Y ya no va a haber sol ni luna, porque Yahweh con su resplandor va a iluminar todo cuanto existe. Vamos a volver a la luz primera, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, ¿y de dónde va a tomar entonces el Padre? Por eso aquí Yeshua, y nos pone la muestra, no se quebraron sus huesos, porque habla de que Él iba a resucitar al tercer día. Y si le hubieran quebrado los huesos, Él tenía que resucitar, hermano, al tercer día. Y Él es muestra de lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros tenemos que resucitar también. Amén. Entonces, amados hermanos, con lo que ya les estaba yo diciendo, los huesos son tejidos vivos, aunque ya no tengan carne, aunque ya no tengan articulaciones. Los huesos tienen tejidos vivos. ¿Sí sabe usted que si usted come mucho caldo de huesos, está comiendo usted colágeno también? Y si ya está muerto el animal y a lo mejor ya estuvo congelado 3 meses, 4, y no sé a veces cuánto tiempo más, pero todavía tiene sustancia. ¿Cómo, hija? Hasta se hace gelatinoso el caldo. Es colágeno, ¿verdad? Grenetina, exactamente, el de res, incluso el de pollo, haga patitas de pollo, hermano. A mí por lo de mis huesos, que precisamente hoy el Padre da para que uno sea libre, vamos a checar, me recomendó la doctora que me hiciera mis patitas de pollo y calditos de res, caldos de res. Entonces imagínense por qué, porque trae colágeno, nutre, esos huesos de animales nutren tus huesos tuyos, tus articulaciones, tus tendones, ¿verdad? Te nutren. Amén. Ahorita que está el hermano en problema de su hombro, le digo a Jamie, hazle patitas, hija, para que se fortalezcan sus tendones, sus articulaciones que pues fueron dañados por lo de su hombro, ¿verdad? Que ahorita ya lo vemos ya que está un poquito mejor, gracias a Yahweh, ¿verdad? Gracias al Padre. Ok, amados. Entonces, los huesos son tejidos vivos y en todo tiempo, y sobre todo cuando los tenemos así, ahorita que estamos aquí completitos, son tejidos que están, tejidos vivos en crecimiento, sobre todo igual en un niño, ¿verdad? Que va creciendo, son tejidos vivos y en crecimiento. Amén. Y esos huesos, ¿verdad? Necesitan oxígeno y obviamente pues alimento para vivir, ¿verdad? Pero ¿cómo se suministra ese alimento, ese oxígeno a los huesos? Pues a través de la sangre. Fíjense, de los huesos, de la médula ósea sale la sangre, pero a su vez la sangre nutre los huesos, nutre todo lo demás. ¿Sí me explico? O sea, ahí es un papel que el Eterno hizo, ¿verdad? Porque nos formó con grande perfección. ¿Ah? Ok. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros sufrimos una ruptura en un hueso, cuando se nos quiebra un hueso, cuando somos lastimados por accidente, a eso se le llama osteonecrosis. Osteonecrosis, para los que están apuntando, ¿verdad? A eso se le llama osteonecrosis. Y entonces, ¿qué sucede? Que se disminuye el flujo sanguíneo, aparte de un hueso, y muchas veces puede ocasionar incluso la muerte. Si se te rompe un hueso, te puede ocasionar hasta la muerte, porque te va a empezar a faltar
el oxígeno, porque ya no va a correr igual, empieza ahí una ruptura. Fíjense que esto es real, porque cuando el pastor tuvo el accidente que tuvo, el médico me dijo, su esposo a partir de ahorita se tiene que empezar a cuidar mucho, porque como tuvo unas rupturas de huesos, bueno, lo del pastor fue una ruptura multifragmentaria, es decir, se le partió en miles de cachitos su radio ¿cómo se llama? De su brazo. Amén. Fue una ruptura, una fractura multifragmentaria, en miles de cachitos se le partió. Y dijo el doctor, porque a partir de hoy, señora, y aunque yo no lo hubiera recibido, es algo natural, es algo como nos creó el Padre, ¿verdad? Dijo, está propenso a todas las enfermedades que puedan existir, a que le dé diabetes, a que le dé hipertensión, a que le dé no sé qué, a que le dé no sé cuánto. Y yo decía, pero pues, como que ¿por qué, verdad? Y cuando tú vas y estudias, te pones a estudiar acerca de la anatomía del ser humano, y vienes y ves lo de los huesos, y entonces entiendes muchas cosas. O sea, por una fractura, por muy sencilla que sea, puedes tener problemas después. Porque ese momento como que tu hueso, tu cuerpo deja de funcionar como debe, porque le falta oxígeno, empiezan a haber cosas ahí, circunstancias, ¿verdad? Empiezas a fallar y si lastima tendones, articulaciones y cosas así, pues de aquí que se vuelvan a formar, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy complicado que se te quiebren los huesos, pero vuelvo a repetir entonces, cuando te quemas y se te quema un hueso, pues, y si es en vida, imagínense, peor tantito, ¿cuántos problemas no va a causar a tu organismo, verdad? Ok, entonces, fíjense, les voy a leer aquí literal. Dice, esto puede ocurrir por lesiones si se produce la fractura del hueso o una luxación articular. A veces se rompen los vasos sanguíneos. Por ejemplo, fue lo que le pasó al hermano Oscar, ¿verdad? Dice, se rompen los vasos sanguíneos que alimentan al hueso y no sanan adecuadamente, o por motivos también desconocidos. Dice, cuando se quiebra un hueso, la médula ósea puede sufrir daño, especialmente si el impacto es fuerte o directo. Esto puede resultar en la contusión de la médula ósea, que es una lesión grave que puede afectar significativamente la salud. La contusión puede causar complicaciones como necrosis ósea, infección ósea, incluso anemia, ¿verdad? Y trastornos en la función ósea. Dice, es importante tratar la contusión de la médula ósea a tiempo para evitar complicaciones peligrosas. Nos damos cuenta cómo nada más porque se te quiebre un hueso en donde sea, pero que sea un hueso que se te quiebre, puede traer muchas afectaciones a tu salud. Amén. Entonces nosotros podemos ver por qué un hijo de Yahweh, y dice la escritura, ¿verdad? Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas las va a librar Yahweh, y Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú como hijo de Yahweh sufres una, ¿cómo se llama? Una situación de esas, de que se te quiebra el hueso. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces, hermanos, es un ataque del enemigo. Porque el enemigo sabe, y sobre todo cuando tú tienes un ministerio en el que vas a usar esa parte de ti. Por ejemplo, pocos saben el testimonio igual de Jamie. Cuando ella tenía 6 años, sufrió igual ruptura de su huesito, de su brazo izquierdo. ¿Sí fue izquierdo, verdad? De este lado sufrió una ruptura de hueso. Pero ella ya estaba en artes, porque ella inició a los 5 años en artes. Ya estaba en pandero. Entonces ese fue un ataque directo del enemigo. Y como en ese tiempo, pues nosotros también estábamos como que afirmándonos todavía un poquito, ¿verdad? No sabíamos pues lo que hoy sabemos, ¿verdad?
sino desde antes uno cubre, uno guarda, uno protege, ¿verdad? A través de oración. No lo sabíamos. Y bueno, sufrió la ruptura de su hueso. A veces son ataques del enemigo que vienen y atacan porque es el área de tu ministerio. Ahora bien, el hermano Oscar, aparte de estar en alabanza, ¿verdad? Como director de alabanza, pues ustedes saben que también está en banderas. Son ataques, hermanos. Viene el enemigo y ataca, ¿verdad? Ataca a las personas. Entonces, porque la promesa del Padre es que ninguno de nuestros huesos tiene que ser quebrantado, roto, quebrado, partido, ¿verdad? Ok, entonces, amados hermanos, les decía yo, hace rato decíamos, ¿por qué a Yeshua, volviéndonos a Yeshua, por qué no se le tenían que quebrar los huesos? La respuesta con todo esto que estamos viendo sería porque tenía él que ser levantado de los muertos. ¿Y con qué? Con el ADN, ¿verdad? Que tiene ahí. Y de ese ADN tenía que ser levantado en un cuerpo glorioso. Porque cuando se presentó ante los discípulos, a ver, aquí va una pregunta, usted quiero que me la responda. Cuando resucitó de los muertos y se presentó ante los discípulos, ¿cómo se presentó? No, se presentó físico. Ok, la hermana dice que en el espíritu, la hermana dice que en el espíritu y la hermana dice que transformado. Sí, no, usted dijo en el espíritu, ella físico y la hermana Cristi transformado. Sí, en físico porque lo vieron, pero ya era transformado, pues ya había resucitado. Entonces ya ocurrió la transformación de su cuerpo, pero se les presentó físico, por eso dijo que tocó, ¿no? El hombro de un discípulo. Exacto, ahí vamos, hermanos. Fíjense, transformado. Cuando Yeshua le dijo, cuando Tomás no creía, ¿qué le dijo? Mira mis manos y mira mis pies. ¿Y qué dijo? Yo mismo soy. O sea, lo vieron y lo reconocieron. No dijeron, ay, es un espíritu. Como que nada más veo la luz. No, hermano, se presentó físicamente. Hagan de cuenta que yo me muero ahorita y me levanto y resucito. Pero no me voy a levantar ya en espíritu, como un fantasma ahí. No, me voy a levantar como soy, ¿verdad? Y así le sucedió a Yeshua. Se levantó como era físicamente. No dijeron, es que sí será Yeshua, es que como que no es la misma barba. Como que, ay, creo que se rasuró. No, creo que no es. No, se levantó y tal cual le había muerto. Lo único que, las señales que traía era que sus manos horadadas y sus pies horadados. ¿Verdad? Se presentó igual. ¿Qué quiere decir eso? Que murió. ¿Por qué no se le quebraron los huesos? Ni se le quemó. Porque tenía que resucitar, hermano, y del ADN, de la médula ósea de sus huesos, que él también, ¿cuántos días estuvo ahí? Todavía no se había descompuesto también totalmente. Todavía su carne no se había echado a perder totalmente, porque fueron 3 días, ¿verdad? Entonces, resucita, ¿verdad? Resucita y es él mismo, pero ya estaba transformado. Por eso cuando las mujeres, las María y las demás mujeres querían tocarlo, dijo, no me pueden tocar, porque todavía no he subido al Padre, no he sido glorificado, pero así como debo de estar. O sea, yo tengo que primero llegar al Padre y después ya me pueden tocar todo lo que quieran, ¿verdad? Pero se mostró tal cual era y aquí mismo en la escritura nosotros podemos ver que luego dice que antes de presentarse a los discípulos caminó con otros 2 discípulos camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Que caminó, que fue, iba caminando y iba platicando con ellos y todos los veían normal. Ni cuenta se daban de sus manos que habían sido horadadas, ¿verdad? Ni de sus pies. Él iba caminando, iba platicando con ellos y dice que les enseñó y que les dijo, les enseñó acerca de la Torá y los profetas y todo, y iban platicando. Y hasta que les dio de comer, fue como se les fueron abriendo los ojos y supieron que era Yeshua, ¿verdad? Pero mientras no le reconocieron, pero esos eran otros discípulos, no los más cercanos, que eran los 12. Esos eran de los otros discípulos que él tenía,
¿verdad? De la gente que conocía de él. Pero se dan cuenta, hermanos, se presentó igual. Nosotros cuando resucitemos, no es como en lo que creíamos o lo que creían nuestros seres pasados, ¿verdad? Como ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niña, hace ya muchos años, veía yo las paredes pintadas y pintaban el tiempo del rapto, el arrebatamiento, y pintaban las figuras así como blancas, ¿verdad? Que estaban ascendiendo, ¿verdad? Como de luz, ascendiendo a los cielos. Todos creemos que va a ser así, pero no, hermano. Por eso le vuelvo a repetir, de nuestro ADN el Padre va a formarnos, vamos a tener este mismo cuerpo, nada más que un cuerpo transformado, de tal manera que podamos entrar a los cielos de los cielos, pero ya no va a ser la sangre lo que nos dé la vida, sino va a ser la luz de Yahweh, el resplandor de Yahweh, la palabra de Yahweh. Por eso yo les he dicho cuánta palabra tenemos en nuestra vida o cuánta palabra vivimos, porque esa es la que nos va a traer a la presencia del Padre. Y sí vamos a subir nuestro cuerpo así, pero obviamente con una capacidad diferente, porque ahorita no. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden volar ahorita? Nadie, pero en ese entonces sí vamos a tener la capacidad de ascender, de volar, de subir. No vamos a ir sostenidos por los ángeles. A ver, yo te agarro y te llevo. Vamos a tener esa capacidad. Los ángeles no necesitan que alguien los esté agarrando para volar. Ellos tienen esa capacidad. Entonces, en eso nos vamos a parecer a ellos. Y en eso vamos a ser seres espirituales. Pero cuando yo voltee, voy a ver a Ivette, voy a ver a Cecilia, y yo también voy a ir volando, ¿verdad? Pero las voy a reconocer en ese momento. Una pregunta que hace tiempo hizo Ivette, ¿y vamos a reconocer? Sí, vamos a reconocer. Y yo voy a ver, sí, mi suegra, pero ya no va a ser la importancia. ¿Sí me explico? O sea, ya vamos a ser todos como que hermanos. Y nuestro único objetivo va a ser Yahweh, ¿verdad? La adoración, la exaltación, o cada quien en su ministerio, porque recuerden que lo que ustedes son aquí, van a ser allá y van a seguir ministrando. ¿Por qué? Porque cuando desciendamos en la Nueva Jerusalén, muchas de las naciones que todavía queden aquí y que se arrepintieron y que van a aceptar a Yahweh y lo van a reconocer, porque toda rodilla se va a doblar delante de su presencia, no van a saber nada de lo que nosotros sabemos y tienen que ser enseñados. Se van a enseñar como decir, es que fíjense que en la tierra, ¿verdad? Cuando la tierra era y cuando había pecado, las cosas eran así, y nosotros les vamos a enseñar, ¿verdad? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién fue Yahweh? ¿Verdad? Y entonces vamos a ser completamente diferentes, pero necesitamos entonces el ADN. Por eso Yahweh, cuando le levantó de los muertos con el ADN que ya tenía, y de ese ADN creó su cuerpo glorioso, transformado. ¿Sí, Ana? Cuando vemos el Valle de los Huesos Secos que vio Ezequiel, es esa parte, ¿no? Que habla tanto físico como espiritual. De cómo Exactamente, y allá vamos a ir, exactamente. Ajá, amén. Dice, y porque en los huesos de los santos, amados hermanos, está la vida. ¿Y quiere ver usted bíblicamente que no nada más son palabrerías? Vámonos a las escrituras. Segunda de Reyes 13, 20, 21. Segunda de Reyes 13, 20 al 21. ¿Sí? Dice la escritura, y murió Eliseo. ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? Un profeta, ¿ok? Empecé diciéndoles eso, ok. Eliseo, un profeta. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Y entonces, ¿qué hicieron? Arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Exacto. Revivió y se levantó sobre sus pies.
¿Se dan cuenta? Hagan de cuenta, antes no sé cómo lo manejaban, pero por lo que yo entiendo es que ellos iban a sepultar a ese hombre en un sepulcro en donde ya estaba Eliseo ahí, sus huesos. Y como vieron que ya venía esta banda armada y el peligro y me van a matar, lo que hicieron fue que aventar el cuerpo de ese muerto. Ya ni lo enterraron ni nada, ¿verdad? Ya ni le echaron la tierra, o si era en una tumba ya ni cerraron la tumba y vámonos, córrele. Pero ya no me lo aventaron ahí. Y en el momento en que el cuerpo de ese hombre toca los huesos de Eliseo, y ojo, está diciendo los huesos, no el cuerpo, quiere decir que Eliseo ya tenía tiempo muerto. Tocó los huesos de Eliseo, ¿y qué hizo ese hombre? Revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué quiere decir? En el momento en que tocó los huesos, ese hombre tomó vida y no dijo, ay, creo que ya reviví, ya agarró y se levantó, como diciendo, ay, ¿qué pasó? No sé ni qué pasó, ¿verdad? Pero se levantó, hermano. Entonces, ¿qué hay en los huesos, hermano? Vida. En los huesos, no nada más en la sangre. El Padre nos enseña, en los huesos hay vida. Amén. Ahora bien, en la parte que ahorita decía la hermana Cristi en Ezequiel 37, también, amados hermanos, ¿sí es Ezequiel 37 o me estoy confundiendo? A ver, veamos. Ezequiel 37, rapidito. También parte de esto ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, porque incluso con esto oramos para la salvación de los que todavía no son salvos, ¿verdad? Que el Padre sople espíritu de vida a los que están muertos. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Porque yo no. Amén, ya voy. Ok, vamos a ver. Ezequiel 37, amén, gloria a Yahweh. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Y Yahweh me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto estaban como secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Yahweh, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y les cubrirá piel. Y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Así ha dicho Yahweh, el Adón, Espíritu, Ruach HaKodesh, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande en extremo. Hermanos, esta palabra de los huesos secos, amén, así como nosotros oramos para que la gente que todavía no cree y no tiene salvación se levante, esta palabra es una palabra profética para Yom Teruah, para el tiempo de la resurrección. Porque ¿qué va a hacer el Padre? Va a hablar al Espíritu y va a hablar a nuestros huesos que están secos. Porque un hueso de un muerto de hace ya 100 años no creo que esté todavía así como jugosito. Está seco, hermano. Pero dentro de él hay vida. Entonces, ¿qué va a hablar? El Espíritu de santidad es el que nos va a levantar de los muertos. Por eso la Escritura dice, y si el Espíritu de aquel, que es el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach vive en nosotros, entonces nosotros también vamos a ser levantados
en el día postrero. Amén. Porque es el Espíritu el que lo va a hacer. El Espíritu va a soplar de los 4 puntos cardinales de la tierra y entonces va a soplar vida para que nosotros nos levantemos. Pero si no hay huesos, hermano, si están hechos cenizas, ¿de dónde va a levantar el Padre de los muertos? Platicábamos y decíamos, ¿sí supo usted que muchos pastores en el tiempo de la pandemia murieron y los cremaron? ¿Qué fue eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Una maldición. Porque ahí si el pastor dijo, yo no quiero ser cremado, o sea, teniendo conocimiento a lo mejor, y lo cremaron porque por causa de la pandemia toda la gente tenía que ser cremada, ¿qué fue eso? Una maldición generacional. ¿Sí? De ahí la importancia que nosotros tenemos que cambiar nuestro ADN espiritual y físico, porque en nuestro ADN, hermanos, están las maldiciones de enfermedades. Por eso cuando usted va al doctor le dice, a ver, vamos a hacer un historial. ¿Tuvo a su abuelo, su mamá, su papá? ¿Sufrió de diabetes, hipertensión, esto y el otro? Sí. Ah, es que usted está predestinado a padecer la misma enfermedad porque ya viene en sus genes, en su ADN ya viene, ¿verdad? Luego no nos lo dicen así, pero eso es obvio. ¿Por qué nos hacen esa encuesta? Porque ya tú en tu ADN traes las maldiciones. Y no nada más de enfermedades físicas, sino también las iniquidades de nuestros padres, las traemos en el ADN. De ahí la importancia de que todos tengamos que pasar a una sanidad y a una liberación personal, no a nivel general, personal. Porque cada uno trae diferentes problemas, ¿verdad? Que tienen que ser estudiadas, analizadas y cortadas de raíz. Amén. Entonces, amados, en el ADN, pero el ADN, vuelvo a repetir, también te va a dar una vida en el tiempo postrero. Entonces, por eso los hijos de Yahweh no podemos ser pasados por fuego, no podemos ser quemados, porque además, les vuelvo a repetir, eso es una maldición. Y vamos a ver por qué es una maldición. A ver, vamos viendo nuestras escrituras. ¿Ven? Vamos a ver Éxodo 20, 4, 5, y hay algo aquí importante y vamos a irnos en orden. Pastor, ¿me falta poco? No, ¿verdad? ¿Media hora, no? ¿O no? No. 20 minutos, híjole, bueno. Ok, es que este tema sí es como que profundo, pero bueno, vamos a Éxodo 20, 4, 5, ¿ya lo tienen? Amén, dice la escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué nos está enseñando aquí el Eterno? Que hay gente que practicó, ¿qué? Idolatría. Pero esa idolatría es heredada a los hijos. Por tanto, el padre visita la maldad o la iniquidad de los padres, ¿verdad? Hasta la 3ª y 4ª generación de los hijos. Y cuando dice visito el padre, ¿qué quiere decir? Cuando el padre se hace presente para traer juicio. Y a veces también para traer liberación, como es el caso que José dijo: cuando el Padre los visite, ¿verdad? Lleve mis huesos, porque les va a dar libertad. Pero cuando el Padre visitó a Egipto para sacar a su pueblo en libertad, también trajo ¿qué a Egipto? Plagas, juicios, ¿verdad? Entonces aquí cuando dice visito la maldad de los padres sobre los hijos, quiere decir que el Padre luego trae juicios sobre los hijos por la maldad de sus padres. Y por eso a veces recibimos un doble juicio por nuestros propios pecaditos, pero también por lo que hicieron nuestros ancestros. Y si es 3ª y 4ª generación, quiere decir que yo voy a padecer no nada más lo que hizo mi papá, sino lo que hizo mis bisabuelos, lo que hicieron mis tatarabuelos. Y si ellos están siendo visitados o fueron visitados por la maldad de sus padres,
Pues entonces imagínense cuántas generaciones atrás, porque se vuelve una cadena. A veces estamos padeciendo maldiciones de nuestras generaciones de hace 300, 400 años, hasta 1000 si quieren. O sea, de nuestras generaciones, de nuestros antepasados. Amén. Por eso el pueblo de Israel siempre vivió en lo mismo, porque no cortaba sus maldiciones, vivía en lo mismo, seguían haciendo lo malo o seguían haciendo iniquidad, ¿verdad? La palabra iniquidad, hermano, quiere decir maldad, quiere decir pecado, quiere decir una moralidad contraria a Yahweh, incluso injusticia, rebelión, eso es iniquidad. Y el Padre visita esa iniquidad, la iniquidad que hicieron nuestros padres, pues nos las visita el Padre. Entonces son maldiciones, amados hermanos. Y las maldiciones y la iniquidad y la maldad, así como en los huesos está la vida, hermano, también en los huesos está la iniquidad de nuestros padres, porque está el ADN. Cuando nosotros venimos a Yahweh, fíjese, otra revelación que acaba de dar el Padre a mi vida y a su vida. Cuando usted invite a alguien que reciba a Yeshua, no nada más le diga que entra a tu corazón, no. Invítalo o préstele sus palabras y dígale, Padre, entra a su vida, Yeshua entra a su vida, al espíritu, ¿se acuerda? Alma y cuerpo. Y ahora, hermano, añádale hasta a sus huesos, Padre. Que entra Yeshua en los huesos de la persona. ¿Para qué? Para que empiece a liberar y quitar toda la iniquidad que traemos y que luego no es nada más es nuestra, sino es de todos nuestros ancestros. Entra, Padre, para que empieces a hacer limpieza y una profunda liberación. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos 4:12? Que la tenemos que saber esa palabra. ¿Qué dice? Que la palabra de Yahweh es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué hace la palabra de Yahweh? Tiene que penetrar el alma. ¿Y qué dice? Los huesos. Y en algunas traducciones dice los tuétanos. La palabra tiene que penetrar nuestro hueso, nuestra médula ósea y nuestra sangre, hermano. ¿Para qué va a penetrar la palabra? Para transformar, para cambiarnos, para desarraigar todo lo que nosotros tenemos, malos hábitos espirituales incluso, y físicos también, y de nuestros padres. El ADN tiene que cambiarnos, la palabra nos tiene que cambiar. Usted viene y no se sienta nada más a escuchar la palabra, y, ya se me olvidó. Es para que usted aprenda, para que usted entienda y para que lo lleve a cabo. Y para que el Padre transforme nuestras vidas. Amén. Y empiecemos nosotros mismos a ver cambios. Amén. Entonces, en los huesos también hay iniquidad que tenemos que desarraigar, quitar, limpiar, hacer una limpieza de hueso. ¿Ok? Ahora bien, fíjense, Lucas 11:39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos, fíjense lo que le digo a los fariseos, aquellos que se dicen que saben palabra, pero hacen lo contrario de la palabra. Dice, ¿qué dije? Pero el Señor les dijo, ahora bien ustedes, los fariseos, limpian lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad o de iniquidad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que como hijos de Yahweh no tenemos que ser fariseos. Nada más que según se vea la limpieza exterior o vivir de apariencias, sino que aún desde adentro la palabra tiene que hacer cambio en nuestras vidas, en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestro ADN. Se tiene que cambiar. Si mi papá fue tal, yo no lo voy a repetir, porque la palabra me tiene que cambiar. Si mi mamá, si mi abuela, si mi abuelo fueron, yo no lo voy a repetir, porque se supone que si yo corto con todas esas cosas, yo no las tengo que repetir. Amén. Y de ahí la importancia, vuelvo a repetir, de la sanidad y liberación, y que muchas congregaciones lamentablemente no lo tienen, y por eso a la gente le cuesta trabajo
crecer espiritualmente y cambiar espiritualmente, porque no lo tienen. Y luego si la palabra no es sustanciosa, hermano, pues imagínese cuánto se va a tardar ese hijo de Yahweh en cambiar su ADN, en cambiar su vida espiritual. Por eso usted ve a muchos, ¿verdad? Y que usted ore por esos muchos, porque usted los ve y no cambian. Por eso luego usted dice, híjole, pues es que ese ya lleva como 30 años en el evangelio y está igual, porque no ha cambiado, hermano, porque su ADN no ha sido transformado, porque no lo transforma ni la palabra, porque a lo mejor no es buena, y ellos también perezosos, porque no los buscan de sí mismos, ¿verdad? Para buscar la palabra. Padre, yo quiero leer en tu palabra, quiero ser transformado verdaderamente, Padre, quiero vivir una vida de libertad. Hay muchos que piensan que cuando tú lees la palabra y que la palabra te restringe ciertas cosas, tú crees que estás siendo esclavo, cuando es cuando más libre estás viviendo, porque ahorita son esclavos, pero del pecado, de la carne. ¿Qué dice la escritura, el apóstol Pablo? Son esclavos de la carne, de la ley de la carne, de la ley de las tradiciones, de la ley del pecado, ¿verdad? Y de eso el Padre quiere sacarnos. Ahora, Salmos 31, 9, 10, dice la escritura: ten misericordia, oh Yahweh, porque estoy en angustia y se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida, fíjense, amados hermanos, escuchen bien esta palabra. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? ¿Sí lo está leyendo? ¿Sí me está siguiendo? Salmos 31, 9, 10. A causa de mi iniquidad. A causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La iniquidad, hermano, consume nuestros huesos. La iniquidad consume nuestros huesos. Porque hay mucha gente joven que ya tiene osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? A ver, ¿sí saben o...? ¿Qué es la osteoporosis? El desgaste en los huesos. ¿Ok? ¿Por qué mucha gente joven tiene osteoporosis? Se ha desgastado sus huesos. ¿Por causa de qué? De la iniquidad, hermano. Pues no precisamente, pero pues tiene que ver con los huesos, ¿verdad? Se desgastan sus huesos. ¿Y cuál es la recomendación? Tome calcio, ¿verdad? Dicen. Pero la mejor recomendación es tome calcio, sí, pero mejor coma palabra. Cancele toda iniquidad, venga sanidad, venga liberación. Exponga lo que trae ahí guardadito, ¿verdad? Toda la iniquidad que trae ahí guardada, porque desde el 10 dice, porque mi vida se ha gastado de tanto dolor. La gente que tiene heridas, que no son sanadas, que viven amargura, que viven tristezas, que viven aflicción, que viven dolor, esa persona, hermano, sus huesos se carcomen. Y luego están bien jóvenes y ya tienen problemas de los huesos y ya empiezan a caminar así, todos encorvados. Los problemas todos los están cargando, que hasta sus huesos se manifiestan y se empiezan a ver. Se llama como huesos de cristal, que cuando se tocan o se pegan, Exacto, se rompen luego. Esa es una maldición, hermano. Una maldición que tiene que ser, esa persona va a poder ser libre solamente a través de Yeshua. Porque ningún doctor le va a poder solucionar eso. Eso es a través de Yeshua, para que sus huesos no sigan siendo consumidos. Porque fíjese, dice, mis huesos se han consumido. Y no digo que no nos desgastemos, hermanos, porque el paso del tiempo es natural, que los huesos, que todo se desgaste. Pero hay mucha gente que sufre todo eso a temprana edad. Y esa entonces sería una ¿qué? Maldición. Y si nosotros como hijos de Yahweh nos está viniendo esta situación, analicemos nuestras vidas, porque entonces hay cosas que no hemos cancelado. Y que no sea que yo lo provoqué, es que todavía vengo cargando cosas entonces de mis antepasados. Por eso le decía yo ahorita, con la situación que yo tengo, Padre, yo ya cancelé, dije, Padre, ¿sabes qué? No,
Y yo no tengo ninguna enfermedad. Y si mis abuelos, padre, que se queden con los abuelos ahí, yo cancelo toda maldición en mis huesos, ¿verdad? Mis rodillas, mis articulaciones, mis cervicales y todo eso. No me tiene que aquejar a mí, padre, eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar soy tu hija. Tú dijiste que ninguno de nuestros huesos sería quebrantados. En segundo lugar, si estoy en obediencia, hermano, no me tiene que alcanzar nada. Y si renuncio, menos. Porque lo estoy dejando ahí, ¿verdad? Atrás, en el pasado. Amén. Lo mismo usted. Lo mismo usted. Y si no sabe cómo, por eso hay profeta en casa, para que venga y se le desarraigue todo eso. Amén. Primera de Reyes 13, 1, 2. ¿Qué dice? Primera de Reyes 13, 1, 2. Y creo que lo vamos a dejar aquí porque ya se acabó el tiempo y seguimos la próxima semana. O lo vemos rapidito el día miércoles. Amén. Ok, vamos a ver. Primera de Reyes 13, 1, 2 dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Ven? ¿Qué significa esto? ¿A quién le estaba hablando aquí, hermano? A Jeroboam. ¿Sí se acuerda quién fue Jeroboam? El que puso falsos altares, el que dijo: ya no vayan a adorar a Jerusalén, yo les voy a poner aquí otro altar. Y vamos a poner las fiestas proféticas en destiempo, un mes después. Y voy a ponerles un becerro de oro en Betel y un becerro de oro en Dan, y ahí ustedes van a adorar, pero ya no van a subir a la casa de Yahweh. ¿Sí se acuerdan? Entonces, sobre ese altar era que estaba profetizando aquí el profeta, y dice que dijo, ¿verdad?, que vino a Judá y a Betel y le dijo a Jeroboam al altar, que cuando Jeroboam estaba quemando incienso, pero no al altar de Yahweh, hermano, al altar de los Baales, de los dioses, de los becerros, estaba quemando incienso. Por eso le dijo, por palabra de Yahweh: altar, altar, así ha dicho Yahweh, nacerá un hijo de la casa de David llamado Josías. ¿Por qué, hermano? Porque Josías iba a quebrantar toda la iniquidad y toda la maldad en que el pueblo de Israel se había metido, adorando a otro tipo de baales. Amén. ¿Y qué iba a hacer? Dijo: sobre este altar, en donde queman a sus ídolos, voy a quemar huesos de hombres. Entonces, amado hermano, ¿qué es cuando la gente o llega a morir quemado? Es una maldición de parte de Yahweh. El que los huesos se quemen es una maldición de parte de Yahweh. Lamentablemente la gente no lo sabe, hermano. Y hay hijos de Yahweh que siguen cremando a sus seres queridos por voluntad propia, ya no porque me agarró la plaga y me tuvieron que quemar, no, por voluntad propia. Hay mucha gente que todavía sigue, hijos de Yahweh, que siguen cremando a sus seres queridos. Y si analizamos bien y a profundidad las escrituras, no está permitido. Esto de la maldición lo vamos a ver el miércoles, amén. El de por qué es maldición, y lo vamos a profundizar más. Porque los que estudian, los que están en el instituto, saben que había dioses que pedían sacrificios humanos. Exactamente eso, que se quemara la persona porque era un sacrificio para ese dios pagano. Amén. Es una maldición, hermano. Amén. Y entre tantos de esos era exactamente Moloch, ¿verdad?, que pedía un sacrificio. Amén. Y pues ya lo vamos a ver el miércoles. Amén. Nos vamos a quedar aquí. Póngale puntos suspensivos en sus apuntes y póngale continuará. Y no falte el día miércoles, ¿verdad?, para que lo podamos analizar. Amén. Bueno, pero hasta ahorita, en lo que tuvimos, ¿usted entendió, hermano, que en sus huesos tiene vida? Que en sus huesos también puede estar la iniquidad de sus ancestros y que es necesario quebrantarla y quitarla. Que si usted está enfermo de diabetes, de hipertensión, de
de cualquier, de gastritis, de que no sé qué, y que eso lo tuvieron sus abuelos, tatarabuelos, o padre o madre, cancélelo, hermano. Porque eso no puede estar en usted. Y si usted cambia también su manera de alimentarse, le aseguro lo que quiera y por el poder de Yahweh que usted va a ser sano. Amén. 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 Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias por la palabra.